Bienvenidos a un nuevo vídeo de Carniplant. En los vídeos anteriores de los que hice la semana pasada de los sustratos, de los tipos de sustrato, algunos de vosotros me dijisteis en los comentarios que la fibra de coco era perjudicial para las plantas carnívoras porque tenía una cantidad de sólidos disueltos en agua bastante elevada, una conductividad bastante más grande que la turba rubia. Si bien es cierto que ya lo pone en la bolsa o en el saco que compramos de fibra de coco y de turba rubia, que se puede ver la conductividad eléctrica de cada uno de ellos, la cual es proporcional directamente a la cantidad de sólidos disueltos que existen en el agua, en la turba rubia rondaba el 0,6 y en la fibra de coco estaba entre 1,2 y 1,6 microsiemens por centímetro. Esta diferencia de conductividad nos va a dar una diferencia, se va a traducir en una diferencia de cantidad de sólidos disueltos en agua, seguramente, incluso puede que se dé más del doble de la fibra de coco de la turba rubia, como bien indica la concentración medida en microsiemens. No obstante, para comprobarlo y para que veáis si realmente es perjudicial o no, y de paso yo también lo veo, he decidido hacer un pequeño experimento en el que vamos a hacer un par de mediciones para saber si la fibra de coco es muy perjudicial o si podemos utilizarla o si tenemos que mezclarla obligatoriamente con turba rubia, reduciendo así la aportación de turba rubia en el sustrato para no tener que hacerla del 100%. Y bueno, en general solo eso, lo único que voy a necesitar, una balanza de precisión. Esta balanza puede pesar entre 0,1 gramos y 500 gramos. También vamos a necesitar un medidor de conductividad eléctrica, que nos lo transforma directamente a TDS, que son total de sólidos disueltos. Y también vamos a utilizar agua destilada para calibrar el medidor, para que no haya errores de medición, saber exactamente qué cantidad de sólidos disueltos en agua o partes por millón hay. Así que nada, lo de siempre, me callo y vamos a ello. Y bueno, vamos a empezar a pesar los dos tipos de sustrato. Fijaros como ya los tengo etiquetadas cada uno, la turba rubia por un sitio y la fibra de coco por el otro. Son bastante diferentes, pero igualmente los etiquetamos. 22,3 gramos la turba rubia y 22,3 gramos la fibra de coco. Están exactamente iguales, así que ya podemos añadir el agua destilada. Añadimos hasta los 200 gramos. Y ahora volvemos a llenar con agua destilada la fibra de coco. También la hidratamos. Mucho más fácil de hidratar esta que la turba rubia. Apagamos. Y bueno, fijaros como ya tenemos los dos. Y ahora nos toca esperar. Vamos a esperar unas 24 horas para hacer la próxima medición. Y a continuación esperaremos hasta las 48 o incluso 72 horas hasta que se vaya estabilizando la cantidad de sólidos disueltos en agua. Han pasado ya 24 horas desde que pusimos los diferentes sustratos con agua destilada para comprobar su conductividad. Y aquí tenemos agua destilada que nos da un valor de 7. Aquí tenemos la fibra de coco que nos da un valor de 240 aproximadamente. Volvemos a sumergir para limpiar. Y ahora nos sumergimos en la turba rubia, en el suero. Y nos da un valor aproximado de 110, 113. Y bueno, esto solo es el valor del sustrato que utilizamos. A esto hay que sumarle el valor de ppm del agua que utilicemos. Si utilizamos agua de lluvia de unos 20 ppm, habrá que sumar los 20 a los 240 y a los 113 o a los 7 que nos dé el agua destilada, para tener el valor real de ppm que le vamos a añadir a nuestras plantas carnívoras. Pero bueno, esto solo es al cabo de 24 horas. Veamos si al cabo de 48 horas el sustrato libera todavía más iones. Ya han pasado 72 horas desde que pusimos el sustrato en agua destilada y ahora vamos a proceder a medir de nuevo la cantidad de sólidos disueltos en agua. Aquí recordemos, es agua destilada, esto de aquí es fibra de coco y finalmente esto es turba rubia. Así que empezamos
nos da un valor, el agua destilada nos da un valor de 10 porque he seguido haciendo 2 lavados del conductímetro aquí dentro y ha subido 1 o 2 partes por millón. Esto es la fibra de coco, que nos da un valor de 277, volvemos a lavar. Y finalmente la turba rubia nos da un valor de 119. ¿Qué, os esperabais este resultado? Ciertamente yo no me esperaba este resultado. Bueno, un poquito sí, me esperaba el resultado de que la fibra de coco sería mayor que el de la turba rubia. Me esperaba que la fibra de coco estaría muy por encima de los 100, rondando los 200, pero nunca me imaginaba que la turba rubia estaría por encima de los 100 ppm, sino que rondaría los 60-70, ¿vale? Y para mi sorpresa casi lo duplica. Bueno, pero no temáis, ¿a qué se debe esto? Vamos a intentar explicar por qué ha salido este resultado. Bueno, el conductímetro mide la conductividad eléctrica, es decir, mide la capacidad que tiene el agua para conducir la electricidad entre los dos electrodos. Como ya sabéis todos vosotros, el agua destilada no conduce electricidad porque no tiene iones que tengan capacidad para transportar electrones. Y ya sabéis que la energía eléctrica son electrones en movimiento. Pero no obstante, hay algunos iones que no son perjudiciales para las plantas carnívoras que están en el sustrato. Por ejemplo, el magnesio presente en las clorofilas, también de los briófitos, del musgo, cuando se descompone puede estar presente en forma iónica en el sustrato, y cuando nosotros medimos la conductividad puede ser que midamos el magnesio, o por ejemplo puede que midamos la forma iónica del sodio o del cloruro, que también son iones presentes en muchos sustratos porque forman parte de las plantas y que no producen daño alguno a las plantas carnívoras. Y es que básicamente las plantas carnívoras son calcífugas, es decir, odian el calcio. El catión de calcio sí que es perjudicial para las plantas carnívoras, pero no existe, o yo al menos no he leído, informes científicos o artículos científicos que expliquen detalladamente cuáles son los elementos tóxicos para las plantas carnívoras. Y eso se podría hacer mediante un experimento de presión osmótica, ¿vale? Con este experimento podríamos determinar regando unas plantas con agua con calcio, alcalina, normal del grifo mismo, y otras con agua destilada. Y haciendo este experimento podríamos determinar si las plantas carnívoras realmente son calcífugas o no. ¿Os acordáis de un vídeo anterior en el que trasplantaba una sarracenia con una mezcla con fibra de coco y virutas de madera? Pues así está evolucionando. Esta es la planta en cuestión, y fijaros cómo está empezando ya a sacar nuevas hojas. Esta de aquí, y ahora está empezando a sacar otras pequeñitas aquí abajo. Por lo que parece que evoluciona favorablemente y no tiene ningún signo de toxicidad por ningún elemento presente en el sustrato. Además, fijaros en el siguiente experimento que un joven de un foro inglés hacía un experimento similar con Dionaea stipula, en el que ponía las plantas carnívoras con el siguiente sustrato. Ahora lo veréis. Y ya veis cómo realmente decrecen perfectamente y no tiene ningún problema, por lo que no debemos preocuparnos de momento. Pero ahora sí nos ponemos serios porque vamos con una noticia muy importante y que va a dejar con la boca abierta, al menos a mí. Voy a comerme una naranja de medio kilo.